gallos, a dos gallos, a dos maestros para una mesa de lujo. Saludo al doctor Ángel Valderas, especialista en petróleo y energía, el doctor Ángel Valderas Puga, miembro de esta familia sin censura. ¿Cómo estás, doctor? Muchas gracias por tu paciencia. Hola, Vicente. No, pues aquí mira, entretenido, escuchando a Gerardo y también pues las tonterías que señala el PRD, el PAN principalmente, también el PRI. Es una muestra de desesperación y es una como falta de entrenamiento. Mira, ser oposición, nosotros hemos sido oposición, yo tengo décadas siendo oposición, y pues hemos construido una serie de metodologías de forma de actuar, de forma de ser, en donde se señalan errores y va la propuesta. Cuando fundamos el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo en 2007, era la crítica y la propuesta. Cuando denunciamos la importación de gas natural de Texas, era la crítica y la propuesta. Cuando denunciamos la importación de gasolinas y diésel, era la crítica y la propuesta. Cuando denunciamos el baño de sangre del narcogobierno de Felipe Calderón, porque Vicente, yo me preguntaría, ¿y qué el señor Álvarez y Casa no sabe que García Luna está detenido por narcotráfico en Estados Unidos? ¿No sabe quién es Gerardo Cárdenas Palomino? Luis Cárdenas. ¿Quién es Luis Iván Cárdenas. Reyes? O sea, pararse en la tribuna del Senado a leer una crónica que puede ser incluso, pues, ¿qué te diré? Para la familia, para los familiares, muy dramática. Y yo me preguntaría, ¿y por qué Álvarez y Casa no lee algunas de las centenares de crónicas que se hicieron en la época de Felipe Calderón? Estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, estudiantes asesinados en retenes, lo mismo en Jalisco que en Michoacán, estudiantes asesinados en Guadalajara, en León, incluso de Querétaro. Pareciera ser que eso no existió. Yo sigo entre broma y en serio preguntándome, ¿dónde estaban estos opositores en los últimos sexenios? En Marte, en Timbuktu. Estaban de año sabático en la Antártida. O sea, pero mira, Vicente, el que se deja engañar tiene responsabilidad. Yo creo que hoy en día, gracias a medios como Sin Censura, hay otras voces que no son los de siempre, que no es María Amparo Casar, que no es Sergio Aguayo, que no es Denise Dresser, que finalmente tenemos la oportunidad de expresar una visión alternativa de la realidad, porque también hay que decirlo, gente como Aguilar Camín, como Krause, monopolizaban, digamos, no a nivel de monopolio, que es una figura, pero sí como oligopolio, que ellos tenían controlados todos estos medios. Hoy los veo huérfanos, sin madre, en el sentido de huérfanos, o sea, sin madre, sin perrito que les ladre, en una... Esto es como cuando, Vicente, te ponen a ti a hacer un papel que nunca habías hecho en tu vida. Yo los entiendo, o sea, créeme que los entiendo, no los justifico, pero sí los entiendo. Como nunca en su vida han sido una verdadera oposición, se pueden agarrar de un iPhone 3, de lo que sea, porque no saben ser oposición. Equiparar un acuerdo interno del gobierno federal a un golpe de Estado, pues quiere decir que la señora Denise Dresser no, con todo su doctorado, yo no quisiera ser su alumno ni envidio a sus alumnos en el ITAM, porque tener a una maestra que no sabe ni siquiera el significado de golpe de Estado, que implica que no conoce la diferencia entre el gobierno de Francisco Franco o Mussolini o Adolfo Hitler o Augusto Pinochet o Videla en Argentina o en Brasil o en Bolivia, pues quiere decir que sus elementos metodológicos
son extremadamente patitos. No creo ni siquiera que sea un lapsus, no creo ni siquiera que sea que se me chispoteó. No, creo más bien que sus doctorados se los regalaron, nos exhiben, que no tienen elementos metodológicos como para hacer una crítica certera del actual gobierno. Y entonces se tienen que ir a la calumnia, al chisme de lavadero, detallitos menores. Eso es más o menos yo lo que veo y ahorita vi lo que estabas presentando y pues eso es cosa de todos los días. Para mí es como aquella serie que veíamos de niños, Perdidos en el Espacio. O sea, Vicente, perdidos como oposición, no saben ser oposición. Y mira, te voy a decir una cosa, y con esto cierro, es una lástima, Vicente, que no sepan ser oposición, porque yo creo que los regímenes democráticos como el que tenemos en México requieren una verdadera oposición que dé elementos certeros que te permitan en el gobierno modificar, pero lo que estoy yo observando en México es una posición totalmente extraviada que, bueno, no saben ni siquiera por dónde comenzar a criticar. Así es, y saludo también, doctor Ángel Balderas, al maestro Ricardo Sevilla, el encargado, el coordinador de las investigaciones especiales en Regeneración MX, escritor, periodista y miembro de esta familia Sin Censura. Ricardo, el doctor Balderas es muy propio, dice de no tienen madre por huérfanos. No tienen madre por comparar a López Obrador con Hitler, no tienen madre por hablar de golpe de Estado, no tienen madre por comparar al 68 con la situación, el conflicto del CIDE, no tienen madre por quererle de alguna manera lavar la cara al comandante Borolas. Ahora estamos peor con AMLO que con Felipe Calderón. Hazme tú el favor, Ricardo, ya me enchilé. Buenas noches, querido Vicente Serrano, doctor Ángel Balderas. Sí, pero nada más 100%. Nada más estamos 100% peor, de acuerdo con este reportaje que escribieron esos estudiantes que fueron cándidamente a buscar a Carmen Aristegui para congraciarse con ella y darles espacio. Bueno, hay que decir que Carmen Aristegui, y lo hemos enfatizado aquí en Sin Censura, pues no ha sido autora de sus investigaciones. Hay algo que entre los jóvenes está como muy naturalizado, que es tratar de quedar bien con estos tótems de la comunicación, y Carmen Aristegui, según estuve yo investigando, pues no ha hecho investigación periodística desde que era estudiante en la Facultad de Ciencias Políticas. De ahí en fuera, pues bueno, le ha comprado productos o los ha visualizado a Animal Político, entiéndase Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, donde trabaja, por cierto, Amparo Casar como jefa después de Claudio X González. Él salió, está tras bambalinas, y sí, yo los encuentro sumamente desesperados ya en esta creación de fake news, porque es una creación de fake news. Están tergiversando los datos, no están aportando datos duros. Este reportaje fue publicado además con financiamiento de la UNESCO. Ellos se encargan de decirlo ahí donde se da a conocer originalmente. Son 3 partes, y en esas 3 partes le va muy mal al gobierno de la Cuarta Transformación, al gobierno federal, y en particular a la figura del presidente López Obrador. Y bueno, no se sustenta, es muy parecido, es cochambroso en el sentido narrativo, se parece mucho a ese reportaje fallido de los chocolates Rocío, y bueno, eso es lo que está dando Carmen Aristegui. Por otro lado, el doctor Ángel Balderas decía que no, que estaban desesperados, toda esta cúpula de Krause, de Aguilar Camín. Hay que recordar que Krause y Aguilar Camín jugaban a que eran opositores cuando vivía Octavio Paz, pero cuando se muere Octavio Paz, inmediatamente se van al centro Rayo, se echan un partido de fútbol. Está documentado en un libro de Malva Flores, que además se va de la lengua porque ella forma parte del grupo Letras Libres, y ella nos cuenta que hubo un partido de fútbol en el Centro Rayo donde se reúnen Aguilar Camín y Enrique Krause para ponerse de acuerdo en cómo van a repartirse el papel
el pastel, perdón, ahora que ya el PRI no iba a estar en el poder. Hay que recordar que ellos eran panistas, Aguilar Camín priista, Enrique Krause panista, y entonces fundan el PRIAN, estos dos personajes, y bueno, debe estar Octavio Paz retorciéndose en su tumba, porque Héctor Aguilar Camín era un personaje que sí le caía en el hígado, le caía atravesado, lo ofendió después de haber recibido el Premio Nobel de Literatura, pero estos personajes están siempre vinculados. Tú decías, y el doctor Ángel Valderas, con razón, pues que están al frente de estos medios de comunicación corporativos, y sí, no solamente de eso, de los medios de comunicación, se lamenta decirlo, sino también del mundillo intelectual, de las becas. Javier Sicilia, yo lo dije hace rato en el programa de los datos duros, con nombre y apellido voy a citar a mi fuente. Y a lo mejor me va a odiar, pero yo espero que no, porque esto es en pro de la información. Norma Abundes fue becaria el Sistema Nacional de Creadores de Arte, de una beca que obtuvo de parte del FONCA, desaparecido, y el tutor fue precisamente Sicilia, y Sicilia debería de haberla orientado, pero no lo hizo. Le habló una vez por teléfono, de acuerdo con la versión periodística que daremos a conocer en unos 2 o 3 días, y le dijo, no te puedo ver, estoy muy ocupado y deberías de hacer como yo, recibir el dinero y pasear, porque yo he paseado y he viajado. Es una versión periodística de alguien que recibió una beca y que Sicilia no orientó en ningún momento. Esta clase de pillos están enquistados en los medios de comunicación corporativos, en Letras Libres, en Nexos, antes en Vuelta, mucho antes en Plural, etcétera. Entonces, este tipo de periodismo ya no se puede seguir alimentando. Ya todos estos próceres que en algún momento se autodenominaron así, están cayendo, se están desmoronando. Nos damos cuenta de que no eran más que ídolos de arena, y bueno, pues ahí están cayendo Sergio Aguayo, María Amparo Casar, por cierto, amiga de los Zuckerman, de Carlos Tello, de los hermanos Aguilar Camín, Héctor Aguilar Camín y Luis Miguel Aguilar Camín, etcétera. Todos están ahí. Acordémonos que, por ejemplo, la hijastra de Gabriel Said, Stacia de la Garza, fue inhabilitada por la función pública por corrupta, era la directora del INBA. Entonces, todos estos personajes están languideciendo porque ya hay estas nuevas voces de las que habla el doctor Valderas, que están saliendo, o que quizás siempre estuvieron ahí, algunas de ellas o muchas de ellas, y no se les permitía visualizar porque todos servían a la comunicación corporativa de la Organización Editorial Mexicana, de Grupo Imagen, porque hay que recordar que este Grupo Imagen tuvo un antecedente, que fue el Grupo Imagen de Pedro Ferriz de Con, donde estuvo precisamente con Carmen Aristegui y Javier Solórzano. Entonces son los mismos personajes reciclados, pero insisto y coincido, no saben ser oposición ni aprenderán, se van a quedar en esta diatriba, en una diatriba perpetua. Ándale, pues hablando de estos personajes en el mundo político, hoy tuvieron conferencia de prensa conjunta, Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, Alito Moreno y el muy chucho de Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD, para dar el notición que para el próximo año está tan chingona la Alianza Va por México, está tan chingona la línea que les está mandando Claudio X González, que nada más van en 4 estados como alianza: Durango, Hidalgo, Tamaulipas y Aguascalientes. La coalición Va por México, dicen los descarados, sigue firme. ¿Firme? Cuando se destapa para la presidencia Alito, Claudia Ruiz Macía, y tenemos a Margarita Zavala, tenemos a Riquín Canallín, en un descuido, y en el PRD me quieren sacar como aspirante a Silvano Aureoles. Doctor Ángel Valderas Puga, pues
Tu opinión acerca de estos señores que dicen que la alianza va muy fuerte y creo que se está cayendo a pedazos. Pues mira, Vicente Ricardo, un saludo a Ciudad de México. Mira, yo creo, Vicente, que mientras sigan despegados de la realidad, ya es un problema psicológico, la negación de la realidad. Acabamos de pasar por un proceso electoral donde Morena arrasa con 11 de 15 gubernaturas. Sin errores internos habría ganado más, pero aún así 11 de 15. Mayoría en 18 congresos estatales. Los sondeos para la elección de 2022 de 6 gubernaturas, prácticamente todos le dan a Morena entre 4 y 5 gubernaturas de 6. Todo esto que señalan ellos pareciera ser que no están viviendo en México, que no se dan cuenta de la realidad, que no se dan cuenta que el rechazo a las políticas del PRIAN ha sido de largo aliento, que a pesar de que Morena ha cometido errores, aún así, y yo coincido, es más los daños que hicieron los del PRIAN. Ahí está, ahorita mencionaste tú a Silvano Aureoles, y bueno, todo lo que ha descubierto Alfredo Ramírez Bedoya, el nuevo gobernador de Michoacán. Pues mira, yo te diría que como opositor al PRIAN, pues que le sigan por ahí. Yo les aconsejaría como un diablito en el oído, síganle por ahí, van muy bien. Porque van al desastre, Vicente, van al desastre. Mira, yo creo que los priistas más lúcidos deberían de entender con números en la mano que el peor negocio de su vida, la peor decisión de su vida, fue aliarse con el PAN en el último proceso electoral, porque perdieron 8 gubernaturas, perdieron cientos de miles de votos, si no es que millones, y el PAN fue el ganón. Es natural que el PAN, que Claudio X González empujen una coalición en donde ellos son los ganones. El PRD pierde 15 registros de 32. Pues otro gran perdedor. Pero mientras estén ahí los chuchos, mientras estén en esta política centavera de ganar unas cuantas regidurías, una alcaldía en Ciudad de México, algunas cuantas diputaciones locales, pues eso muestra que también el PRD, desde que se salieron pues miles de afiliados que se pasaron a Morena, pues en realidad el PRD se vació. Entonces, yo veo que en esta política de esta alianza, de esta coalición, también es otro intento desesperado. Yo casi te puedo decir que es el único país del mundo donde hay una alianza supuestamente entre la derecha y la izquierda. Aunque yo ya dudo, yo al PRD no lo caracterizo como un partido de izquierda. No es un partido de izquierda, ni siquiera de centro izquierda, ni siquiera socialdemócrata. Entonces, en realidad ahí, pues el PAN lo que está tratando de juntar, pues es ahora sí que un poco de basura, de lo que sobra, de por aquí, por allá, y los chuchos con que les des una senaduría plurinominal, una diputación plurinominal, con que sigan viviendo del erario. O sea, no tienen un proyecto de nación. No es a largo plazo. Y por ejemplo, ya con esto termino, mira, veamos las grandes obras de infraestructura. Hoy grabé un programa que se va a transmitir el jueves en Sin Línea MX, era sobre el aeropuerto de Felipe Ángeles. Pero yo les decía, miren, revisemos desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto. Estos gobiernos fueron incapaces de crear una gran obra de infraestructura para este país. Hoy en día, yo creo que hasta es envidia de la buena
les arde el ver cómo con menos dinero un gobierno está creando grandes obras de infraestructura y que ellos no pudieron en 36 años. Las grandes obras de Felipe Calderón, además de las decenas de miles de muertos con su supuesta guerra al narcotráfico, de la que el senador Álvarez y Casa no dice nada, sus grandes obras, Vicente, acuérdate, la Estela de Luz, más de 1,000 millones de pesos, una cuestión inútil, y la barda de una refinería inexistente, de la refinería Bicentenario, 12,000 millones de pesos. Un poco también con lo que decía Ricardo, pues yo también entiendo esta falta de no saber en dónde estoy, este coraje de ver cómo el gobierno avanza, de cómo se reúne con empresarios, de cómo incluso se reúne con el PAN, de cómo ver a la gobernadora de Chihuahua tomándose una selfie con Claudia Sheinbaum el 1 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México. Y yo cerraría con esto. Mira, yo no veo cuál es la oferta política de esta oposición. No la veo, y ni modo que nos digan que la oferta política es regresar al pasado. Bueno, pues si la oferta política es regresar al pasado, que lo digan. Un poco lo que dijo en su discurso Gerardo Fernández Noroña. Bueno, pues ahora sí salgan del closet y digan que son discriminadores, que odian a los indígenas, que no les gustan las culturas populares, que odian a la gente pobre. Bueno, pues igual, o sea, que en realidad yo lo siento ya como incluso muy desfasados, como que 3 años de gobierno de la 4T, como que ya están muy desfasados, como que no les cayó el 20, que este país, quieran o no, ya está cambiando. Y eso pues los mete en descontrol. Y déjame sumarle a lo que acaba de decir el doctor Ángel Valderas Puga, Ricardo Sevilla, esto que se publica, que los partidos enanos se unen. Ahora el PRD y el Partido Humanista buscan integrarse, y Jesús Zambrano escribe en Twitter, perdón por la risita, ante la putrefacción del quehacer político inducido por el partido del gobierno, existe la necesidad de sumar esfuerzos y abrirnos a la sociedad. Hoy refrendamos nuestro compromiso de cerrar filas con el Partido Humanista para convertirnos en un PRD más fuerte. Perdón por la burla, pero qué jaladas. Y luego el presidente celebra en la mañanera que el PAN deponga su actitud extremista. No llevaron a Lili Téllez al diálogo, obviamente, con Adán Augusto López. El presidente dice, ojalá que el PRI se anime. En fin, hay mucha tela de dónde cortar, hablando de esta putrefacta alianza, hablando de putrefacción, don Chucho Ramírez, no, perdón, que Chucho Ramírez, Zambrano. Jesús Zambrano, mira, tantos chuchos, Jesús Zambrano, pues aquí está la putrefacción de la alianza de Claudio X González. Para no desaparecer el PRD, ya no le bastó estar con el PAN y el PRI, ahora va por el Partido Humanista, mi querido Ricardo. Así es, y es vergonzante incluso el mismo diseño que tienen ahí tiene la X, pero es no la X de México, sino la X de Claudio González y el corporativismo. Ahí está la señal, la batiseñal de este personaje que está infestándolo todo con sus asociaciones, sus organizaciones. Ayer dimos cuenta en Twitter de este hilo donde esta organización, pues que lleva un camión con tierra panteonera y que la arroja enfrente del Palacio Nacional, está vinculada nada más ni nada menos con Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, contra está también con las organizaciones de Gael García Bernal y Diego Luna, y bueno, llama la atención que estén ahí estos personajes que no tienen absolutamente nada que hacer
más que llevar a cabo montajes, porque ¿qué tendría que hacer un director de cine, como los personajes que aparecen en estas organizaciones? Pues simple y llanamente productos cinematográficos, es decir, montajes. Y bueno, pues tienes toda la razón, ya no hayan qué hacer para formar estos gobiernos de coalición, y estos gobiernos de coalición siempre han sido en la historia política de este país pues una suerte de repartición del pastel. Se repartían la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, el SAT, los puestos menores. Hay que recordar que Melquiades Morales, por ejemplo, tenía a su hijo, este personaje que fue gobernador de Puebla, el hombre de los 1000 compadres, una cosa así le decían. Pues bueno, tenía a sus hijos ahí en diferentes instituciones, aún en las instituciones panistas, siendo él priista. Y bueno, pues esto es lo que dan estos gobiernos de coalición. El gobierno de la Cuarta Transformación está bajando al subsuelo, está limpiando de ratas, de cucarachas y de toda suerte de alimañas que estaban anidándose durante la estructura que dejó, que construyó el PRI y sobre la que gobernó Acción Nacional. Pero este gobierno de la transformación no es un cambio de gobierno, es una transformación en toda la extensión de la palabra, y lo que está haciendo López Obrador no es reforzar esas viejas instituciones, sino transformarlas, y transformarlas para bien de la población. Ya ha transformado el sector salud, se tiene la atención médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria de manera gratuita, y se tuvo que tener siempre, pero no se tenía, porque estaban estos outsourcings y pues bueno, que le iban restando prestaciones a la población mexicana. No les interesa el pueblo, como dijo Gerardo Fernández Noroña hace ratito en su intervención, porque son enemigos de la población mexicana, son clasistas, son excluyentes, son racistas y repudian a la gente, al pueblo llano, porque pues les impide eso dinero para llevarlo a sus arcas. A través de estas organizaciones, que son asociaciones civiles, pues han llevado dinero hacia su bolsillo y lo quieren continuar haciendo. Hay que ver, por ejemplo, ahorita que estás puesto en pantalla, Alito Moreno, pues cuánto costarán esas camisitas que tiene, y bueno, esos trajecitos que son una ofensa para el pueblo mexicano. Esa es la realidad, porque deberían de vestir como lo hace la gente, y calzar como lo hace la gente normal. Sí, pero no están gastándose el dinero en ese tipo pues de arlequinadas, porque lo que hacen es una bufonería, están desesperados, y esa desesperación los está haciendo invertir dinero en medios de comunicación. Ahora los medios de comunicación están siendo lacerados en cuestión de dinero, porque recibían una buena cantidad de chayote, pero por otro lado están recibiendo su agosto, porque las corporaciones les están pagando, las empresas les están pagando para llevar a cabo ahí pues una buena prensa. Los políticos del PAN, de Acción Nacional, del PRD, de Movimiento Ciudadano y de otras fuerzas políticas, porque todavía hay varios corruptos, pues están invirtiendo dinero en una buena prensa, y eso hay que decirlo a voz en cuello. A ver, para cerrar, maestros, Ricardo Sevilla, Ángel Valderas Puga, la Secretaría de la Función Pública suspende 10 años a funcionario por la estafa maestra y trabajaba con Rosario Robles. 10 años de inhabilitación y una multa de 158,662,000 pesos, al exservidor de la antigua Sedatu, Francisco Báez, por irregularidades administrativas. A esto súmenle que la Fiscalía General de la República empleó por primera vez las declaraciones del exoficial mayor de la Sedesol, Emilio Cebadúa, quien también trabajaba
con Rosario Robles, que pidió convertirse en testigo colaborador para imputar penalmente a un exfuncionario por el caso de la estafa maestra. Hizo responsable ante un juez federal al ex subsecretario de la SEDATU, Enrique González Tiburcio, ex número 2 de la entonces secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, de un contrato ilegal de 185,839,480 pesos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo. Es otro personaje. Ya vengo hablando de dos personajes, Francisco Báez y Enrique González Tiburcio. Súmenle. La Fiscalía General de la República recarga baterías contra Rosario Robles. La Fiscalía perfila cerrar el año con un caso que implica directamente a la exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, por varios delitos relacionados con un desfalco superior a los 185 millones de pesos gastados en 2016. Armando Saldaña Flores, exfuncionario de esa dependencia, ha ofrecido testimonios y documentos para probar que Rosario Robles y su entonces oficial mayor, Emilio Cebadúa, tuvieron conocimiento de que se había falsificado su firma en la operación por el mencionado monto, pero lejos de actuar en consecuencia, trataron de justificar el gasto ante la Auditoría Superior de la Federación durante 2017. Y bueno, si eso no es suficiente con lo que les estoy diciendo, el exoficial mayor de la Sedesol, Emilio Cebadúa, señaló que el dinero desviado a través de la estafa maestra presuntamente se utilizaría para pagar deudas y compromisos de la campaña electoral del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Su declaración fue mencionada por la Fiscalía General de la República durante la audiencia inicial realizada por videoconferencia, en la que imputó al ex subsecretario de Ordenamiento Territorial de la SEDATU, Enrique González Tiburcio, por uso indebido de atribuciones y facultades en el caso de la estafa maestra. Estos recursos asignados a través de la cruzada contra el hambre, o sea, para los más pobres, serían utilizados en realidad para el pago de deudas y compromisos de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, de acuerdo a Cebadúa. Hijo de la chinga. Y todavía hay quienes dicen que estamos peor hoy y que extrañan a Peña Nieto y extrañan a Calderón y extrañan a Fox, doctor Ángel Valderas Puga. Vicente, Ricardo, mira, no es que hayan desviado 3 pesos. No es que no te des cuenta que de tu casa desapareció un billete de 50 pesos, no. Estamos hablando aquí ni más ni menos de 8,000 millones de pesos, en el cual no es posible que altos funcionarios de Sedesol no se dieran cuenta. Yo, la verdad, no siento ninguna conmiseración con respecto a Rosario Robles, porque me parece incluso doblemente pueril. Por un lado, el desvío de recursos públicos, que pareciera ser que todo apunta a un pago que además te voy a decir que es absurdo. ¿Por qué se tendría que pagar pagos por campañas políticas cuando se supone que todos los partidos políticos reciben un financiamiento público precisamente para financiar sus campañas? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Pero me parece doblemente pueril porque se utilizaron instituciones que deberían de tener una calidad moral superior. Los que trabajamos en las universidades públicas tenemos que educar a los jóvenes, los tenemos que educar de manera tal que puedan contribuir a este país, y una cuestión mínima es ética. Entonces, corromper a universidades públicas con empresas fantasmas para desviar dinero público debería de ser doblemente sancionado. Hoy vemos a un gobierno que no se conforma, no le basta con meter a la cárcel a Ancira con el negocio de agronitrogenados, sino que hace una cosa más interesante: resarcir las arcas públicas. Porque este dinero, si se lo quedaron, si lo desviaron, alguien se lo quedó, bueno, pues
esperaríamos que se rompiera el pacto de, como dicen la mafia siciliana, el pacto de omertá, que es el silencio de los mafiosos, en que yo no te denuncio a ti, tú no me denuncias a mí, y los dos no denunciamos a Ricardo, o Ricardo y yo no te denunciamos a ti. Mientras no se rompa ese pacto de omertá, pues estamos ante grupos delincuenciales que se apoderan, se aprovechan de ser funcionarios del sector público para causar daños al erario. Efectivamente, con lo que tú señalaste, a mí me parece hasta ingenuo que todavía se quejen de algo. Mira, ahorita LED, por ejemplo, dice 8,000 millones y todavía se quejan por el iPhone del presidente, que no creo que el iPhone cueste 8,000 millones. Pero este comentario de LED, a la que le mando un cordial saludo, yo agregaría otro detalle, Vicente. Acuérdate que la semana pasada el presidente anunció que se habían gastado 8,000 millones de dólares en una supuesta reconfiguración de 3 refinerías. 8,000 millones de dólares. Entonces va en el sentido de que LED señala por qué se escandalizan, que no se deberán de escandalizar con el precio de 8,000 millones de dólares por la refinería de Dos Bocas, y no se escandalizan por 8,000 millones de dólares supuestamente invertidos en 3 refinerías que nunca fueron reconfiguradas. O sea, no tiene lógica. O un iPhone. Yo no sé ni cuánto cuesta el iPhone, porque yo no traigo iPhone, yo ya voy hacia el futuro, traigo aquí un Huawei. Pero a ver, no creo que un iPhone te esté costando millones de pesos. A ver, si estamos pagando de intereses de la deuda externa 750,000 millones de pesos, me pareciera ser incluso, no sé si Ricardo tenga la misma impresión, que son cortinas de humo para no hablar de la gran corrupción del pasado. Todavía recuerdo el desvío del orden de cientos de miles de millones de pesos de más de 20 gobernadores priistas, siempre con dinero público. Entonces, ya para cerrar, ¿les molesta? Sí, sí les molesta. ¿Se los vamos a tener que seguir recordando? Sí, se los vamos a tener que seguir recordando. ¿Es actual? Claro que es actual, porque todos los actores involucrados todavía están presentes. Esto de que borrón y cuenta nueva, no. La sociedad mexicana cometería un gran error de hacer borrón y cuenta nueva y nos olvidamos ya de todo lo que hicieron. Y vuelvo a cerrar con el comentario de LED. Es una orden de magnitud, Vicente. No puedes comparar millones de pesos con decenas de millones de pesos, o con centenas de millones de pesos, o con miles de millones de pesos. Hay una cuestión mínima de sentido numérico que muestra que los daños que hizo el neoliberalismo en México no fueron poca cosa. Ahora sí cierro. Yo veo hoy a un gobierno que con menos dinero está haciendo muchísimo más que hicieron los gobiernos. Y yo defiendo a Gatell, yo sí lo defiendo. Doctor en epidemiología, que se lo sueñan. Mira, si alguien quiere discutir de cuestiones técnicas de la pandemia, pues tiene que ser doctor en infectología, en virología, en microbiología, si quieres hasta en bioestadística. Pero yo no puedo pensar que senadores del PAN o Xóchitl Gálvez o Yulen Rementería o la gente de Movimiento Ciudadano le quieren vender la plana a Hugo López-Gatell y que Hugo López-Gatell les tenga miedo. Mira, debatir con senadores del PAN o con el PRI es como debatir con niños del Kinder Campanita. Así de sencillo. Facilísimo. Ricardo Sevilla, ¿cómo ves lo que dice o le atribuyen declaraciones a Cebadúa, que el dinero de la estafa maestra
pues no era para clavárselo, sino para pagar deudas que quedaron de la campaña de Enrique Peña Nieto del PRI. Cualquiera que sea el escenario, una mentada de madre para los mexicanos, ¿no? Así es. Y bueno, tendría que romperse esto que dice el doctor Valderas, la omertá, pero bueno, no tienen estos tamaños. La mafia siciliana tenía otros preceptos, otros conceptos, no llega ni siquiera a ser la derivación que sería la Cosa Nostra. Son unos personajes absolutamente anodinos, son personajes superficiales, carecen de argumentación, no conocen la historia de este país y no hacen ese recorrido. Precisamente por ello, pues intentan imponer un modelo que es un modelo ya ajado, ya viejo, marchito, primitivo, y bueno, es el mundo de cabeza, porque deberían de estar felices, deberían de estar muy contentos, porque precisamente fueron los mexicanos contra la corrupción y la impunidad a través de Animal Político, quienes denunciaron la estafa maestra de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Rosario Robles y toda esta gente. Entonces se estaría haciendo justicia a un reportaje que ellos mandaron a hacer, y hay que decirlo también con todas sus letras, no es una defensa en absoluto de Enrique Peña Nieto, pero ese reportaje es mandadito a hacer por Claudio X González Laporte, que es el padre de Claudio X González Guajardo, debido a aquella reunión que tuvieron y donde pues Enrique Peña Nieto le estaría reclamando al dueño de Kimberly Clark que su hijo se metiera mucho en cuestiones políticas. Entonces este reportaje nace como una, siguiendo esta figura que propone el doctor Valderas, una vendetta personal en contra de este exmandatario del Canal de las Estrellas, y bueno, deberían de estar muy felices y sin embargo no lo están. Entonces, ¿de qué se trata? Es un periodismo de ficción, el periodismo de ficción de Animal Político, ordenado por Claudio X González, y con dinero de la Coparmex, con dinero de Coppel, con dinero de todos estos empresarios que han tratado primero, de que López Obrador no llegara a la presidencia, después de desbancarlo en un golpe blando, y ahora de denostarlo. Ya está a mitad de su mandato. Yo veo difícil y ridículo que pudiera abdicar, digamos, en algún sentido. Tampoco lo van a poder quitar, él lo va a renunciar, va a terminar su mandato y va a terminarlo muy bien haciendo obra pública, no vendiendo el patrimonio nacional, como lo hizo Ernesto Zedillo Ponce de León, como lo hizo Fox, como lo hizo Calderón, que fueron vendiéndole a Grupo México, pues, los ferrocarriles nacionales de México, lo que quedaba. Y bueno, pues son personajes que no van a hacer ese recorrido histórico y que no le van a informar a la población, porque no están hechos para la reflexión y mucho menos para el debate. Están hechos únicamente para ser loros del sistema empresarial. Y si tú le pones ahí un teleprompter a Ciro Gómez Leiva, a Pascal Beltrán del Río o a cualquiera de estos personajes, pues bueno, van a hablar bonito con los datos que les va a aportar el jefe en turno, pero no, insisto, les importa el bien nacional, no les importa la gente y no les interesa que este país prospere ni que vaya informado a cualquier gesta que se le presente. Así es, maestro. Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos esta mesa de diálogo muy interesante siempre, invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, para que apoye tus trincheras independientes? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, pueden apoyarme, es deseable
para que continuemos haciendo este periodismo independiente en mis redes sociales, Twitter, @Sevilla Crítico, Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en Regeneración MX, donde estamos haciendo este esfuerzo, ya renovamos el portal de Regeneración, se van a encontrar con un nuevo diseño, más un poquito moderno, no tenemos la infraestructura de López Dóriga Digital, ni ninguna de estas plastas, pero tenemos un diseño muy inteligente y con plumas muy, muy importantes que no están en los medios de comunicación corporativos. Síganme, por favor, en Sin Censura. Estoy participando de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana y en Los Datos Duros, programa que tenemos también de lunes a viernes de 4 a 5:30. Y saludos al doctor Ángel Valderas y abrazo fuerte a ti, querido Vicente. Claro que sí, Ricardo, muchas gracias. Doctor Ángel Valderas Puga, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que siga sus esfuerzos, que ya cada vez son en diferentes medios, y eso es importante por tu conocimiento sobre la reforma eléctrica, hidrocarburos, que son tu expertise? ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus participaciones y obviamente a tus redes sociales, doctor? Claro que sí, Vicente. Mira, mis redes sociales, Ángel Valderas, me pueden seguir en Twitter, en YouTube y en Facebook. Mañana a las 6 de la tarde vamos a estar ahí en Ciudad de México, en la Feria del Libro de la Alameda. El jueves estamos en la nueva televisora 4TV de Morena. El sábado estaremos en San Luis Potosí todo el día. En la mañana con diputados, en la tarde con jóvenes. Por supuesto, los esperamos aquí en Sin Censura los martes, más o menos entre 6 y 7, y los invitamos verdaderamente al esfuerzo que está haciendo el Instituto Nacional de Formación Política de Morena y que coordino yo. Todos los jueves de 8 a 9 estamos llevando a cabo la serie La Luz de la Reforma. Esta semana está dedicada a un poco la parte jurídica y a los obstáculos para la reforma. Y pues eso es un esfuerzo también increíblemente, Vicente. Efectivamente, este jueves voy a estar en vivo en La Luz de la Reforma y voy a estar grabado en Sin Línea, en un programa muy interesante con el periodista Ulises, hablando sobre una comparación entre el aeropuerto de Texcoco y el aeropuerto de Felipe Ángeles. Como siempre, contribuyendo a la calidad del debate. Y pues muchas gracias por este espacio, Vicente. Por aquí andamos y aquí nos veremos el próximo martes. Claro que sí, te mando un abrazo, doctor. Gracias, Ricardo. Que pasen excelente noche. Cuídense. Ahí estamos al pendiente siempre de esta mesa de diálogo que se está convirtiendo ya en una de las favoritas de ustedes. Así nos lo hacen saber.